Lo tenemos acá, Mario Cafiero. ¿Cómo te va, Mario? Sí, qué gusto, gracias por invitarme. Gracias a vos, una alegría recibirte. Y bueno, con Mario nos conocimos, ya que hablábamos de la memoria, de lo que pasó en el 2001. Allá, por el 2001, en la crisis del 2001, cuando en el Congreso se hizo, en aquel momento Mario era diputado nacional, y cuando en el Congreso se hizo esta jornada de jubileo, Sí. para que la proponía el propio Papa, el jubileo de la deuda del año 2000, ahí aparecía la voz de Mario Cafiero hablando en contra de la deuda externa, y es una de las personas que más saben del tema deuda. Tuve la suerte, yo por lo pronto en aquel entonces, de cruzarme con todos los que sabían del tema deuda. Mario es uno de los pocos. ¿Cómo andás, Mario? Sí, y en ese momento don Alejandro Olmos estaba... Don Alejandro Olmos, su hijo todavía, actualmente, Alejandro Olmos Gaona, Héctor Giuliano, gran amigo, un Sí. estudioso meticuloso, es meticuloso al extremo, pero... Foster, que estaba a cargo de Lo la vimos a secretaría Foster. del juzgado del juez Ballesteros. En realidad el que redacta el fallo Sí. de Ballesteros es Foster. Sí. Hay que hacer un homenaje a Habría Foster. que hacerle muy pronto un homenaje. Sí. Es verdad. Bueno, y vos planteas eso del jubileo, ¿no? Y fíjate la importancia, ¿no? Cómo en la antigüedad y en las religiones y en la cultura había una suerte de no consagrar a la deuda como un dios. Porque hoy tenemos, la deuda es Dios hoy. Sí. No se puede tocar, no se puede discutir. En cambio, en su momento, las propias religiones decían, no, bueno, la deuda deberían perdonarse cada tanto. ¿Por qué? Porque había abusos. En la antigüedad, los prestamistas eran pocos. No había un sistema bancario. Entonces, los que tenían plata eran muy pocos y eran los que prestaban y se abusaban, ¿no es cierto? Hay un estudioso internacional que es Michael Hudson, que plantea que ese mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo, era no podés poner a la mujer de tu prójimo como garantía de una deuda y abusarse sexualmente de ella. Uh-huh. Mirá cuál es el origen. Claro. Entonces esto de la... Pasaba, verdaderamente pasaba. Y pasaba. Sí. Es decir, los abusos por parte de los acreedores hoy se metamorfosearon en este poder financiero, usurario, ¿no? Que domina el mundo. Hoy es eso, el mundo está dominado por las finanzas. La política viene atrás. Bueno, esto que está pasando hoy con el Fondo Monetario Internacional, a la luz de dos doctrinas que te voy a pedir, sé que sos experto, que las expliques brevísimamente, cómo encajaría. Primera doctrina, la doctrina del fruto del árbol envenenado. Uh-huh. Y la segunda doctrina, la de la deuda odiosa. ¿Cómo encajamos lo que pasa hoy dentro de estas dos doctrinas? Mira, yo creo que desde el punto de vista jurídico nosotros tenemos muchas armas para cuestionar la deuda y para no vivir esclavos de la deuda, porque de eso se trata. O sea, la idea es quitarle al acreedor razones jurídicas, razones políticas y razones económicas. Y pudiéramos, si ponemos arriba de la mesa, estas tres razones fundamentadas en favor de nosotros. Jurídicamente, como vos decís, una deuda contraída durante una dictadura es una deuda ilegítima. Toda novación, toda renovación de esa deuda no la valida, hasta incluso si el propio Congreso quisiera validar un delito, no lo puede hacer. Y de ahí surge el concepto de deuda odiosa. ¿Qué es una deuda odiosa? Es una deuda contraída por alguien que no tiene la legitimidad para hacerlo, es decir, no lo votó el pueblo, y los fondos que se obtienen no son usados en beneficio del pueblo. Bueno, esto se llama deuda externa argentina, en términos generales, en su historia. Pero pues vino toda una serie de, canjes, megacanjes, novaciones que llegaron a lo largo de la historia de la democracia a que esta deuda hoy sea de 380.000 millones de dólares. Que hoy es una parte del problema, pero otro problema que tenemos es la otra, es las LEBAC. Yo te pregunto, las LEBAC, ¿no son una deuda odiosa también? Porque ¿tiene el presidente del Banco Central legitimidad para generar una deuda de esta magnitud? ¿Para qué se emiten las LEBAC? Famoso, ¿no? Hoy estamos en el supermartes, que deben ser... ¿Cuál es el sentido de las LEBAC? Controlar la inflación, te dicen.
¿Y a qué costo? ¿Sabes cuántos son los intereses de la LEBAC? 10.000 pesos por segundo. 10.000 por pesos segundo. por segundo. Pregunto, ¿han controlado la inflación con este mecanismo? No. Cada vez peor, se dispara cada vez más. Entonces es una estafa. Es una estafa, es un engaño, es un fraude. Es decir, hoy estamos viendo a ver si se renueva o no un fraude. Ahora, Mario, vos que fuiste diputado, ¿eh? Así como hay la Constitución prevé que para reformas impositivas se tiene que hacer una ley, se tiene que pasar por ambas cámaras y ser aprobado. ¿Por qué para este tema de las deudas odiosas y de estas estafas que se le hacen al pueblo, no tiene que pasar primero por el Poder Legislativo y simplemente porque se le pasa por la cabeza a un presidente puede firmar lo que se le antoja? Exactamente, la doctrina establece eso, que son únicamente los representantes del pueblo los que pueden obligar al pueblo, ya sea en un impuesto o en una deuda, que es un impuesto futuro. O sea, vos contraes una deuda hoy, se paga mañana, ¿cómo lo vas a pagar? Con un impuesto que vas a cobrar. Por lo tanto, sí o sí, toda deuda y todo impuesto tiene que ser aprobado por el Parlamento. Pero ¿qué pasa? Siempre ha habido artimañas, artilugios jurídicos y se ha forzado la ley para delegar en el Poder Ejecutivo el manejo de la deuda. Y así es como el Poder Ejecutivo tiene, a través de su secretario de Finanzas o de Economía, esta posibilidad de endeudar al país. El Parlamento a veces le firma un cheque en blanco, le dice, bueno, usted endeúdese por tanta plata. Y así es como han endeudado a la Argentina en democracia. O sea, con funcionamiento de los poderes republicanos, se pagó. Recordemos que acá hubo un gobierno que se dijo que había sido pagador serial. Recordemos que Alfonsín, por pagar la deuda, ¿qué hacía? Imprimía billetes, compraba los dólares y después los billetes generaron hiperinflación. Alfonsín, lo que lo voltea no son los 13 paros de Baldini, es la deuda. La deuda. Uh-huh. Es decir, se han ingeniado el poder financiero para sortear esa mandato constitucional y hacerlo por el Poder Ejecutivo. Pero lo más importante que han ganado es la batalla política y cultural, de hacernos creer que tenemos que vivir de la deuda y que la única manera que la Argentina tiene de vivir es vivir pidiendo prestado, limosneando, o si no tenés que pedir prestado, tenés que pedir inversiones prestadas extranjeras, como si pudiera importarse el crecimiento y el desarrollo. Y bueno, lamentablemente estamos así, siendo un país que es una colonia, más que un país soberano, ¿no? Fíjate que el presidente Macri lo llama a Trump y le dice que va a bajar el costo fiscal. Yo me imagino, no sé, Trump lo debe haber escuchado y dice, ¿yo qué tengo que ver con lo que pasa en aquel día? No, ¿qué le llama? Dijo, dijo, dale para adelante. Estoy preocupado con lo que está pasando en Corea del Norte, lo que está pasando en Irán. Dale para adelante. Cuando un tipo te dice dale para adelante es porque le chupa un huevo lo que está. Claro. Con tal de que estés en el área dólar, en la hegemonía dólar, y que no te haga ninguna cosa rara, listo, ya está. Todo va al fondo y te aplica los torniquetes y otra cosa. Ahora vos decías que la deuda odiosa es una deuda contraída por un gobierno que es ilegítimo, que no representa al pueblo, como claramente lo era la dictadura. Pero el gobierno de Macri no es un gobierno ilegítimo, fue elegido por el voto popular. Entonces, ¿no encaja acá el tema de la doctrina del fruto del árbol envenenado? Yo para mí, digamos, yo creo que hay alguna doctrina que está arriba de todas, que es la Argentina es un Estado soberano. Y como es un Estado soberano, tiene la potestad de adecuar su deuda a las posibilidades de pago. Y eso no puede ser cuestionado, porque somos un Estado, no somos un mercachifle, un comerciante que fue a pedir un préstamo. Somos la nación argentina. Por supuesto, vas a encontrar toda una doctrina que ha hecho, Wall Street, que dice, no, usted actuó como comerciante. Pero la Argentina, ¿cómo saldría del problema de la deuda? Por supuesto, haciendo toda una auditoría, buscando la responsabilidad civil de los funcionarios que nos endeudaron, haciendo una discusión política y cultural alrededor de qué sentido tiene un país que la gente rica, en vez de dejar la plata, la fuga afuera. Ese país debería vivir siempre endeudado y eso es lo que no queremos.
¿cómo puede ser que funcionarios tengan la plata afuera? Es decir, tenemos que hacer un gran ejercicio digamos, de unidad y de recomposición de la confianza. Y la deuda, como yo te diría, como encapsularla en un problema jurídico, político, técnico, pero no depender de la deuda. Esto es lo más importante. Tener un plan económico y un programa económico donde no dependamos de la deuda, porque si haces un plan que dependa de la deuda, te imponen las condiciones. Tenés que pagar la deuda, aunque sea ilegítima, odiosa, fraudulenta, trucha. Fíjate, es lo que le pasa a la enorme parte de la dirigencia argentina, que como no tiene un plan para que la Argentina viva sin la deuda, agachan su cabeza frente a la deuda. Bien, Mario Cafiero, yo la verdad no entiendo, te juro, cómo gente como vos, tan valiosa, no está adentro del Congreso debatiendo todo esto. ¿Dónde estás hoy? ¿Cuál es tu futuro? ¿Vas a volver al Congreso? No sé, no depende de mí. Estamos en la construcción de una unidad desde muchos sectores, fundamentalmente el peronismo. Yo comparto, digamos, mi tarea con Pino Solanas, el senador Pino Solanas, que me parece un hombre que representa ese pensamiento nacional y la defensa de los recursos naturales y la defensa de la soberanía argentina. Y estamos en conversaciones, entendimientos, charlas con todos los sectores porque queremos hacer un gran frente de unidad para el 2019, pero yo personalmente no creo que solo la respuesta sean las elecciones y los frentes electorales. Creo que Argentina los argentinos tenemos que encaminarnos en una construcción social distinta, en una construcción política distinta, en eso que Perón habló alguna vez de la comunidad organizada, pero la comunidad organizada se arma desde abajo. Estamos con un proyecto muy interesante que un día me gustaría que me dieras más minutos para hablar, que es una moneda social. Sumamente interesante ese proyecto y desde ya que sí, vas a volver porque hoy el tiempo nos quedó cortísimo. Vas a volver acá. Pero para hablar de moneda social. Y es más, ¿cómo construimos una moneda? Querés, el martes que viene ya está el compromiso para que vuelvas en este horario. Dale, pero para hablar de moneda social. Para hablar de moneda soberana. De moneda soberana y para hablar de cómo nos estafan con la moneda y cómo podríamos neutralizar eso. Dale, martes que viene Mario Cafiero va a volver acá al piso y vamos a charlar largo y tendido. Mario, te agradezco mucho que hayas venido. A nosotros Quique, ya se nos fue el programa, pero bueno, la semana que viene, si Dios quiere, estaremos nuevamente aquí.